Regresamos a Argumentos, gracias por estar en sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Hoy nuestro canal ha seguido muy de cerca la conferencia internacional sobre Bogotá, cobertura especial. En el bloque anterior hacíamos un repaso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y también los hechos que marcan o que preceden esta conferencia internacional, como por ejemplo la llegada de Juan Guaidó a Colombia y luego su partida a Estados Unidos y las explicaciones que emitía la Cancillería y también el gobierno, el presidente Gustavo Petro. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, Lauren Caballero, internacionalista. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa. Siempre un gusto compartir con ustedes. Hay muchas expectativas sobre esta cumbre y como siempre, hay dos visiones, quienes están a favor de un nuevo proceso de diálogo y de negociación que además termine en la reanudación nuevamente de un proceso en que el gobierno y la parte de la oposición, representada por la plataforma unitaria, retomen los diálogos, los llamados diálogos de México que quedaron estancados. Hay otros sectores que dicen que debería ser un diálogo más plural y más inclusivo con otros sectores de la oposición y otros que califican a este encuentro como sencillamente una estrategia de Gustavo Petro para lavar la cara al gobierno de Nicolás Maduro, según palabras textuales de sectores de la oposición calificados como extremos. ¿Cómo ves tú la situación desde el punto de vista de la trascendencia o la importancia que pueda tener esta conferencia internacional en Bogotá sobre Venezuela? Yo creo que hay muchas expectativas al respecto de los resultados que podría generar esta cumbre, ¿no? Lo primero es decir que, que efectivamente, producto de toda la vorágine política del país, de las experiencias pasadas, de los diálogos que se podría decir que de alguna manera han sido diálogos fracasados, ¿no? Porque no han generado los resultados positivos que de repente el país requiere o esperó en su momento. De hecho, una demostración de que esos diálogos pasados no han generado ningún tipo de salto positivo es que estamos en este momento hablando sobre la crisis de Venezuela, sobre la crisis institucional, política, de valores, de valores democráticos en un foro internacional cuando deberíamos ser los venezolanos quienes estemos sentados en este momento en una mesa en nuestro propio país dirimiendo estas diferencias bajo los esquemas de la institucionalidad democrática. No es ese el caso es que el problema venezolano, la situación del país se ha internacionalizado a tal punto que son actores foráneos los que están ahora mismo, que pareciera más bien que son los más interesados en que el conflicto local se resuelva cuando esa no es la verdad. Entonces es una oportunidad para que el asunto venezolano se aborde desde otros esquemas, no el esquema del radicalismo soso que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales, por ejemplo, en el que se califican unos y otros como traidores a la patria, dictadores, tiranos. Ese es el lenguaje de las redes, el lenguaje altisonante, el lenguaje que no resuelve problemas. Pero que muchas veces es aplaudido por sectores radicales, sí, claro. o en esa Twitterlandia, ¿no? Como le dicen. Sí, no solamente es Twitter, es Instagram, es Facebook. Todas las redes sociales, en cierto modo, de alguna manera promueven el escándalo, el show, y eso atrae, ¿no? Porque obviamente hay algunos temas que no son temas para el público de galería, son temas complejos que deben ser tratados con responsabilidad y que además muchos de estos temas son o tienen un carácter que no gusta ante la opinión pública. Hay cosas que se deben decir o que se deben acordar que no son del agrado de la opinión pública por muchas razones. Te puedo enumerar algunas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a tocar el caso de Venezuela porque no seríamos muy objetivos, ¿no? Pero en el caso chileno, el caso de la transición chilena, cuando se da la oportunidad de que Chile salga de la dictadura de Pinochet y abra las puertas a la democracia, las negociaciones terminaron colocando sobre la mesa la posibilidad de que el dictador siguiera al frente de las fuerzas militares. Entonces eso es un tema obviamente polémico. ¿Cómo tú me dices a mí que yo voy a aceptar que el hombre que nos persiguió, que nos encarceló, que asesinó a miles de chilenos al día, cuando se abren las puertas a la democracia, termine siendo el que dirija la fuerza de seguridad del Estado? Resulta absurdo, resulta también inaceptable desde el punto de vista de los principios democráticos, pero también desde el punto de vista de la lógica del realismo político. A lo mejor ese era el único camino. En Venezuela ocurre lo mismo. Hay situaciones que requieren de un trato que no es, no es recomendable que se trate de manera
que todo el público lo sepa, que todo el público lo maneje, porque generan conflictos, genera incomodidad, genera resquemor, muy entendible, por cierto, pero la realidad política a veces va muy Ahora, de espaldas a la realidad social o lo que espera la gente. Ahora, sobre eso, en estos momentos hay una reunión a puerta cerrada con estos 20 representantes de embajadas y de cancillerías para hablar un poco de esos nombres de los países presentes. Por ejemplo, leíamos el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, también hay una delegación importante de Estados Unidos presente en esta reunión, así como otros países de América Latina, del Caribe y de Europa. Sí, Alemania, por cierto, que ejemplo, también está bastante involucrada en este asunto. Interesante, ¿no? Francia, el embajador de Francia en Venezuela está presente ahora mismo en esa cumbre, seguramente debatiendo cuestiones muy relevantes con relación al tema de las sanciones, fundamentalmente, porque ahora mismo, ¿cuál es la herramienta que tiene esto que nosotros llamamos genéricamente la comunidad internacional para tratar de incidir de alguna forma en el escenario venezolano? La única herramienta con la que cuentan, y esto hay que decirlo por la calle del medio, son estos mecanismos de coacción que popularmente llamamos sanciones, ¿no? Y el gobierno venezolano busca de alguna manera sortear esos mecanismos para intentar tener acceso a algunos fondos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, esto también creo que es de interés nacional, miles de millones de dólares que el gobierno venezolano no puede controlar porque están bloqueados afuera. Ahora, lo que ha demostrado el gobierno en el manejo de los fondos de la República es que hay una total irresponsabilidad en el uso de los mismos. Es decir, aquí podríamos caer en ese debate de que si las sanciones son las que han originado la crisis en el país o no fueron las sanciones. Bueno, como hemos visto en algunas gráficas, sí, agudizaron la situación en el país, pero por otro lado, algunos dirigentes de la oposición, de esa oposición que muchos califican como extrema, decían, bueno, pero el tema de las sanciones era importante. Miren los hechos de corrupción, de no haber estado las sanciones, pues el monto de la corrupción habría sido quizás aún mayor. Sí. Pero ¿qué opinas al respecto? Porque también hay posiciones encontradas. Hay quienes dicen que también las sanciones promueven que el gobierno busque otras vías para poder hacer los pagos y eso también genera mayor opacidad. Sí, yo lo que creo es que las sanciones como mecanismo de presión para intentar doblarle el brazo a un gobierno que puede ser democrático o no son el mecanismo más adecuado a la hora de interrelacionarse los estados o los gobiernos. Pero lo que también demuestra toda esta situación es la incapacidad de la clase política venezolana, especialmente de la clase política opositora, para generar una especie de alternativa local de fuerza, como dice una señora por ahí constantemente, ¿no? De fuerza, cuando digo fuerza me refiero a poder político, es decir, organización política, movilización política en base a temas puntuales, el tema de los salarios, el tema de las necesidades básicas de la gente, el tema de la salud, el tema del empleo, que también es un asunto que no se debate en el país. Lamentablemente, la oposición política venezolana no ha logrado acumular la fuerza necesaria en torno a esos temas para generarle al gobierno la necesidad de sentarse en una mesa de negociaciones. Una mesa de negociaciones que tenga que ver con los intereses de la gente del país, y lo tienen que hacer quienes, actores foráneos, que al final del camino, y esto también es un asunto que muy poco se dice, pero que es una realidad que no se puede ocultar, y es que los actores internacionales velan por sus propios intereses. Allí hay intereses claros por parte de las potencias occidentales, intereses por parte de los Estados Unidos, en cuestiones que tienen que ver con los yacimientos petroleros de Venezuela, intereses europeos, intereses incluso ahora mismo las necesidades energéticas que tienen estos países. Maduro, eso es lo que también mueve esto, ¿no? Ahora mismo el presidente Maduro creo que tiene una reunión con un representante de Brasil en estos momentos. Entonces, esas relaciones internacionales tienen que ver con los intereses de Brasil, los intereses de Venezuela, y bueno, efectivamente, si tú dinamizas, o mejor dicho, si tú internacionalizas el conflicto venezolano y lo colocas en un foro en Bogotá, o lo colocas en México, o lo colocas, no sé, en Barbados, donde se te ocurra colocarlo, y no están sobre la mesa en primerísima instancia los intereses del país, bueno, efectivamente terminarán privando los intereses de los actores involucrados y seremos nosotros solamente, como quien dice, un actor ahí de vitrina, de segundo nivel. A esta hora nos corresponde ir a la pausa. Lauren, al regreso vamos a seguir conversando sobre esta conferencia internacional. Lo cierto es que en estos momentos pues están reunidos representantes de 20 países para conversar
sobre la situación en nuestro país, lo que también genera interrogantes de muchos, pero ¿por qué no somos los venezolanos los que resolvemos nuestros propios problemas y entendemos las dificultades que hay en nuestro país para que distintos sectores de la oposición, por ejemplo, sostengan un encuentro? Bueno, es parte de las inquietudes, de las interrogantes, pero también vamos a seguir conociendo la agenda de este encuentro, las propuestas que acá puedan surgir al regreso de la pausa.